Yo no puedo cargar con ese peso. Es mucha gente la que traes contigo para meterla toda en la cama de una mujer que solamente quiere tener a su lado a un hombre que ama. La verdad es que yo soy tu amo y eso es todo, Permítame. Patrón. A ver, Quiñones, ¿qué está pasando con Rosa? ¿Y desde cuándo acá ese es su problema, coronel? Podría abrirle juicio por esto. Tu padre y sobre él me hablaron. Vicente lo asfixió. Hay gente que nació para ser líder, como tú y como yo, y otros como Chuyín, que nacieron y que les encanta, ¿eh? Les encanta obedecer. Eres la hija que se sacrificó por su padre, la madre que hizo lo propio por su hijo, la que se hizo esposa. ¿Y la mujer? ¿En dónde queda la mujer, ¿Esa es la enseñanza que le estás dando a Nacho? ¿Quieres que sea un miserable racista como tú? Vamos a ver qué hace Gamboíta. Gamboíta. Ah, coronel. A ver, aquí no se lo jode. Que el tarugo de Gamboíta esté con carta blanca ahí revisando en mi habitación mis pertenencias. Gamboa es un funcionario como cualquier otro. Estamos buscando evidencia, señor. ¿Evidencias? ¿Evidencias de qué? No me está queriendo decir que yo desaparecí a mi mujer, ¿verdad? Pues, coronel, hay muchísimas pertenencias de la señora. Zapatos, vestidos, perfumes. Claro, pues claro que hay muchas pertenencias. Claro, coronel, todo en orden. Quiñones, eso significa que su esposa desapareció repentinamente. ¿No lo planeó? Eso ya lo sé, Luna. Pierde usted su tiempo y me lo hace perder a mí. El presidente Porfirio Díaz le encargó poner el orden en San Blas de Vaca. ¿Y cuál es el resultado de sus investigaciones por la muerte del gobernador? Ninguna. Por la masacre del banco, ninguna. ¿Ya ve? Entonces... No pierda la calma, señor Quiñones. Usted debería ser el primer interesado en que se esclarezcan las cosas. Pues por supuesto que estoy interesado. Pero déjeme le digo una cosa. Hace muy mal la encomienda que le dieron, coronel. Y le hace usted muy bien al imbécil. Eso sí. Si piensa que insultándome va a conseguir que haga antes mi trabajo, se equivoca, no friegue. Bueno. ¿Una copita? Cuidado, Nacho. Sí. ¡Alto! Oh, no, no. ¿Estás bien, niño? ¿Sí estás bien? Anda, vete a tu casa. Sí. Bueno, es que vi unas personas sospechosas por allá. ¿Dónde? Vengan. Estaban por esa calle. Ok, checamos, gracias. Sí. Bien, Nacho. Bien. Eres brillante, ¿eh? Qué buen actor. Deberías armar un grupo ahí con el maestro y con Chuyín. No sería mala idea. No, bueno. Oye, ¿estás bien? Sí, tío. Hace rato estabas muy animado y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué te traes? Bueno, es que traigo una bronca nomás. ¿Con tu papá? No, con Chuyín. Me porté mal con él y le dije cosas que no debía. Sabes, sobrino, los verdaderos amigos de la vida son como hermanos. Y así hay que tratarlos. Así que ve y habla con él. Yo ahora tengo que ir con Ángeles. Si quieres me puedes contar ahí un poco más. No, tío. Gracias.
prefiero arreglar esto de una vez. Eso. Así tiene que ser. De frente siempre. Te quiero, sobrino. Igual. Cuidado, Sí. Gracias. Qué mal momento escogió el general para llamarme. ¿Tienes idea, Reed, de qué fue lo que pudo haber pasado? Bueno, tal vez Amalio fue a hablar con él, contarle de tus amoríos con Lucrecia. No creo que eso le haya caído muy en gracia al general. Matías, uno no es espía y se casa con la hermana de los enemigos de la revolución, por Dios. Yo no soy un espía, Reed. Claro que lo eres. Claro que lo eres, Matías, y muy importante para esta área. No solo para el general Villa, sino también para otros revolucionarios. ¿Y sabes si van a mandar a alguien más por estos lados? He escuchado rumores. La revolución se está regando por todo el país como si fuera pólvora. Sé perfectamente que tengo que ver al general. Pero no le quiero quedar mal a Lucrecia tampoco. He ahí el dilema. Después de tanta cocada, tenemos que ir por un agua de cebada para quitarnos lo dulce, ¿eh? Pero no me quiero quitar lo dulce. Muchas gracias. De nada, Chuyín. Oye, ¿sí sabes que me voy a casar con tu maestro? Sí, me da mucho gusto. Lo malo es que ya no voy a ver tan seguido al maestro. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando usted se vaya a vivir con él, yo ya no voy a caber ahí. Y está bien. No, Chuyín, eso jamás. Si Matías te abrió las puertas de su casa es para que siempre te puedas quedar ahí. ¿En serio? Claro, y ya sea que Matías y yo compremos o rentemos una casa, siempre vas a tener un cuarto para quedarte. Señorita Lucrecia, ¿la puedo abrazar? Ay, claro, ven. No tienes de qué preocuparte, Chuyín. Gracias. Oye, me asustaste. ¿Qué pasó? El pueblo está atestado de pelones. ¿Y Ángeles? Está en casa de tu hermana, en un asunto de una boda. ¿Una boda? ¿De quién? ¿O qué? Sí, se casa el profe Matías con la hermana de Lisandro Luna. Al fin hay boda en este pueblo. Todos quisieran casarse, pero no alcanzan los solteros. En cambio, a mí me dijeron que tú te conformas con un casado. De muy mal gusto tu comentario. No, mal gusto el tuyo. ¿Cómo te gusta, Vicente? Yo qué diera porque ese feliz no estuviera con mi hermana. Y si quieres se lo puedes contar, me da igual. ¿Sabes qué? Que no quiero hablar esto contigo. Está bien. Voy a estar en la recámara. Avísale a Ángeles que cuando llegue, pues ahí estoy. Y por favor, cuídate de Vicente. Contéstame. ¿Quieres que sea clasista? ¿Esos son los valores que le estás inculcando? Podríamos discutir de valores, pero no tengo el tiempo. No me interesa hablar contigo. Y no te metas en lo que no te importa. Es mi hijo y yo lo voy a educar como me dé la gana. Pues a mí sí me interesa discutir contigo. Tengo muchas cosas de qué hablar. Pues yo no. Yo no tengo por qué estar hablando con un ladrón como tú. Me da risa que pienses que eres mejor que yo. Eres un iluso, Vicente. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te largas de aquí? Ya vas a perder los estribos, que poco aguantas. La última vez me agarraste por sorpresa, pero esta vez no. Vamos afuera. ¿Vamos? ¿Quieres que lleguemos a los golpes? No quiero pelear. Porque no vas a quedar en condiciones de escucharme. Lo que quiero es hablar. Me voy antes de que llegue Vicente. Por cierto, lo que hablamos del café que íbamos a montar en el pueblo, tenemos que retomar eso. Sí, por favor. Justo con la muerte de mi padre y la llegada del tren me quedé con muchas deudas y quiero ver cómo puedo sacar el negocio de los arrieros adelante. Esta de madre es que don Ramón no viera la llegada del tren. Sí la vio, pero pasaron muchas cosas, Ángeles, con su partida. No solamente me dejó el gran vacío que tengo ahorita. ¿Estabas con él cuando murió? No. Vicente estaba solo con él.
hijo de la fregada. Mira, hasta esto te vino a quitar el mendigo ese. Ay, mujer, tienes demasiado peso sobre tus hombros. Vas a terminar doblada. Y así no me vas a servir de rival con el coronel Luna. ¿De qué rival estás hablando, Ángeles, por favor? Qué increíble. Las dos hemos amado a quien no hemos podido tener. Yo a Nazario, tú a Jesús. A veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no soñar con alguien que nos quiera así, a nosotras, como algo simplemente alcanzable? Bueno, ya, te dejo, me voy. Tranquila, por favor. Gracias por todo. Cuídate. Claro, te apareces así de la nada. Solo sabes amenazar como los de tu clase, como un delincuente, pero yo soy un caballero. Yo voy de frente, ahí hay una gran diferencia. Si pretendes sacar un arma de tu escritorio, no lo intentes porque vas a salir perdiendo. ¿Pero qué te pasa conmigo? ¿No me perdonas que me haya quedado con Isabel? Que su hijo me quiera como un padre. Yo no vine a hablar de mi relación con Isabel. Bueno, entonces, ¿a qué? ¿A qué viniste? A decirme cómo debo criar al hijo que tú abandonaste. Tú sabes que eso no es cierto. No, no lo sé. Pero él tampoco sabe que tú eres su padre y yo no se lo voy a decir y yo espero que tú tampoco. Por su bien, por el bien de todos, porque eso le rompería el corazón. Y yo lo adoro con toda mi alma. Tenía que haber investigado el mismo día en que asesinaron a Pablote, que en paz descanse. Laurita, coronel. Ahorita nada más pierde usted su tiempo. Mi trabajo no consiste únicamente en atender los asuntos de su casa, señor Quiñones. Aunque ya vi cómo trata a sus empleados, y estoy seguro que de profundizar un poco más, ¿saldría alguna denuncia? ¿Denuncia? ¿Denuncia de quién? ¿De la indiada? ¿De los campesinos bastardos que son peor que animales y que viven a expensas de mis tierras? Que usted les dé el pan que se ganan con el sudor de su frente no le da derecho a insultarlos, ni a abusar de sus mujeres, ni de ellos. Vamos a ver quién amenaza a quién, coronel. ¿Y tú, Gamboa? ¿Qué pasa, No tienes señor? nada que decir. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Por trabajo. Su trabajo es acosarme mientras se hacen de la vista gorda con los verdaderos asesinos, con los secuestradores de mujeres, con los asaltantes de caminos que tienen asoltado al pueblo de San Blas. Nadie está exento de responder ante la justicia. Debe ser igual para todos, civiles o militares. Nada, señor. Vámonos, Gamboa. Buenas tardes, don Herminio. Le prometo que no faltarán respuestas a sus preguntas. Eso espero, coronel. Permiso. Belén. Esos soldaditos dan risa acá. Ay. Me dolió. ¿Por qué no te vas? Si viniste a hablar conmigo, pierdes tu tiempo. No me interesa nada de lo que digas. Estás muy equivocado. Claro que sí te interesa. Y vamos a dejarnos de tonterías. Yo sé todo. Sé lo que hiciste. Sí, ¿qué hice? Lo que me intriga es por qué. Si ya le quedaba tan poco tiempo de vida a Ramón, ¿por qué la prisa? ¿Por qué la prisa de que se fuera? ¿Por qué lo mataste?